Cuando los motores del progreso se apagaron, no fue el estruendo lo que marcó el inicio de la caída, sino el silencio. Un silencio que se deslizó por Wall Street como una niebla espesa, ahogando sueños y dejando un eco vacío. Los años 20 fueron una danza entre el deseo y la deuda. América se creía invulnerable, embriagada por el crédito fácil y el mito del ascenso eterno, pero bajo el brillo, los cimientos temblaban. Lo que siguió fue más que una crisis económica. El sistema que prometía seguridad reveló su rostro más cruel. Millones vagaron entre fábricas cerradas y tierras agrietadas, buscando no solo trabajo, sino sentido. El hambre no era solo físico, sino también existencial. La Gran Depresión fue una herida abierta en el alma del siglo XX, pero también un espejo. En él vimos la fragilidad del progreso y la fuerza de quienes, en medio del polvo, decidieron seguir caminando. Y así, en el silencio después del rugido, nació una nueva conciencia. No de riqueza, sino de dignidad, no de poder, sino de humanidad. La crisis del 29, también conocido como crack del 29, no fue un acontecimiento repentino, sino una enfermedad lenta que dio señales antes de que fuera demasiado tarde. Fue una crisis económica global sin precedentes. Comenzó en 1929 y se extendió durante la década de 1930 y se debió al colapso masivo del mercado financiero. Todo el modelo liberal industrial que había prometido progreso comenzó a quebrarse, el desempleo aumentó, los bancos quebraron y el comercio internacional se contrajo. Antes de 1929, todo parecía distinto. Tras la victoria aliada en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se había convertido en una potencia industrial y económica. Más aún con Europa devastada, los viejos imperios habían desaparecido y muchos países dependían de los productos estadounidenses. Con Europa en ruinas, Estados Unidos vivió su época dorada, reflejada especialmente en la década de 1920, conocida como los felices años 20. En esos años, su Producto Bruto Interno creció un 40% gracias al aumento de la industrialización y la productividad. La automatización y la cadena de montaje popularizada por Henry Ford redujeron los costos de automóviles, radios y electrodomésticos, haciéndolos más accesibles para la población. La cultura del crédito se expandió, los bienes se compraban a plazos alimentados por el marketing, y así nació el consumo masivo. Nuevos sectores como la radio, el cine, la telefonía y la aviación comercial generaron más empleos. Pero este crecimiento descansaba sobre bases frágiles. Estados Unidos caminaba sobre hielo delgado sin darse cuenta. Primero, la diferencia económica. Para 1929, el 1% más rico controlaba el 40% de la riqueza total, mientras que la clase trabajadora no podía consumir lo que producía solo con sus salarios, por lo que dependían del crédito, y cuando este se agotó, la demanda colapsó, revelando que el crecimiento era insostenible. Segundo, la producción. El modelo de Ford había maximizado la eficiencia, pero no la sostenibilidad. Las fábricas producían más de lo que el mercado podía absorber. En el campo, la mecanización y la expansión agrícola generaron excedentes que hundieron los precios. Los agricultores, incapaces de pagar sus deudas, arrastraron a los bancos rurales a la crisis. Tercero, la especulación desenfrenada. Durante los años 20, el mercado bursátil se convirtió en símbolo de prosperidad. Inversionistas de todo tipo, desde banqueros hasta ciudadanos comunes, compraban acciones sin fundamento, confiando en que los precios seguirían subiendo. Los informes financieros apenas se regulaban y pocos sabían realmente qué compraban.
Esto infló el valor de empresas sin beneficios sostenibles valoradas como si fueran gigantes industriales. El mercado se volvió un casino donde el valor real era irrelevante frente al frenesí colectivo. El fenómeno del buying on margin, que permitía comprar acciones pagando solo un pequeño porcentaje y financiando el resto con préstamos, creó una burbuja de deuda especulativa. Por último, la política monetaria restrictiva. La Reserva Federal, preocupada por la inflación y la especulación, elevó las tasas de interés, encareciendo el crédito justo cuando la economía necesitaba liquidez. El jueves 24 de octubre de 1929, los corredores de bolsa enfrentaron una avalancha de órdenes de venta. Más de 13 millones de acciones cambiaron de manos, muchas a precios irrisorios. El mercado, saturado de especulación y deuda, comenzó a tambalearse y Wall Street entró en pánico. Bancos poderosos como JP Morgan & Co. intentaron contener la hemorragia inyectando capital y comprando acciones, logrando una tenue recuperación, pero el daño psicológico ya estaba hecho. La confianza se había quebrado. El viernes 25 y el sábado 26 ofrecieron una ilusión de estabilidad. Los periódicos intentaron calmar a la población, pero las grietas eran visibles. Las conversaciones giraban en torno al miedo. Los pequeños inversores, muchos de ellos trabajadores que habían apostado sus ahorros, empezaron a retirarse. El lunes 28, la apertura fue brutal. Las ventas superaron las 9 millones de acciones. Los precios se desplomaron sin freno, las pérdidas fueron severas y las acciones de empresas como General Electric y USA Steel cayeron en picada. El pánico se volvió colectivo. Los bancos ya no podían sostener el mercado. Las líneas telefónicas colapsaron, los corredores gritaban y se desmoronaban. En solo horas, miles vieron evaporarse sus ahorros, sus sueños y su futuro. Y lo peor aún no había llegado. Martes 29 de octubre de 1929, el martes negro. A primera hora, los corredores acudieron esperando una estabilización, pero presenciaron la venta masiva de acciones. No había compradores suficientes, los precios cayeron en picada. El volumen fue tan alto que los sistemas de la bolsa se saturaron. Muchos accionistas ni siquiera sabían a qué precio se liquidaban sus activos. Esto intensificó el pánico, y aunque algunos bancos intentaron intervenir, la caída fue inevitable. Las pérdidas fueron astronómicas. Esto intensificó el pánico, y aunque bancos intentaron intervenir, la caída fue inevitable. Las pérdidas fueron astronómicas. Al cierre, se habían esfumado más de 14.000 millones de dólares en valor bursátil solo ese día. Miles lo perdieron todo. Las calles de Wall Street quedaron desoladas. Había llanto, incredulidad y algunos incluso contemplaban quitarse la vida. La confianza en el sistema financiero se había roto. Y esta desconfianza duró 10 años, en los que el desempleo masivo, la quiebra de bancos y las migraciones internas se volvieron cotidianos. Esto transformó al gobierno, que asumió un papel más activo en la economía. Aunque se originó en Estados Unidos, el mundo no fue ajeno, pues las consecuencias se sintieron en todas partes. Los estadounidenses promulgaron la ley Smoot-Hawley, que agravó la situación al desatar guerras comerciales. Este arancel fue una de las razones por las que el volumen del comercio mundial cayó más del 65% entre 1929 y 1934, sumiendo a países exportadores en una profunda crisis. En Europa, el desempleo aumentó en naciones como Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.
En Alemania, la crisis debilitó a la República de Weimar y allanó el camino para el ascenso del nazismo. En Japón, la depresión aceleró el militarismo expansionista que desembocaría en la invasión de Manchuria en 1931. En América Latina, varios países experimentaron golpes de estado y giros hacia el autoritarismo. Era un caos y la recuperación sería lenta y dolorosa. En 1933, cuando Franklin D. Roosevelt asumió la presidencia de Estados Unidos, lanzó el New Deal, un conjunto de reformas que rompía con el liberalismo clásico. Se crearon empleos públicos, se reguló el sistema financiero, se establecieron seguros de desempleo y jubilación y se fortaleció el papel del Estado como garante del bienestar. Una de las leyes más importantes fue el Glass-Steagall, que separó la banca comercial de la inversión para evitar burbujas especulativas. Aunque el New Deal alivió parte del sufrimiento en Estados Unidos, realmente no resolvió el problema. Lo que levantó e impulsó una vez más la economía y el empleo fue la industria de la guerra, con la preparación para la Segunda Guerra Mundial que ya estaba próxima. Finalmente, la economía global no se recuperó por completo hasta después de que finalizara la Segunda Gran Guerra que asoló la humanidad. De las ruinas del crack del 29, no solo surgió un nuevo orden económico, sino una cicatriz que recorrió el siglo entero. La Gran Depresión no fue únicamente la caída de los números, sino la prueba de fuego que reveló lo más frágil y lo más fuerte del ser humano, su capacidad de derrumbar imperios con la avaricia y aún así volver a levantarlos con la voluntad. En ese invierno de fábricas apagadas y campos baldíos aprendimos que la prosperidad sin justicia es un espejismo y que la confianza es más valiosa que el oro. De aquel silencio, tras la caída nació una lección que cruzó generaciones, que el progreso no se mide solo en índices y cifras, sino en la dignidad de quienes incluso en la miseria se negaron a rendirse y caminaron hacia un mañana que todavía no conocían, pero que sabían que debía existir. Bueno, has llegado al final. No olvides apoyarnos con tu like y suscribiéndote a nuestro canal. Todo inició cuando el tiempo fue uno solo y los ecos del mundo quedaron cautivos en esta bitácora del infinito.